Más que un programa, un problema. Y es que es una sesión doble de composición, bastante densa, porque la semana que viene pues no podía ser, no teníamos espacio para emitir, entonces tenemos que agruparlo en una tarde. Tampoco es un gran problema, es decir, he intentado reformar ambos audiovisuales y unirlos y no resumirlos, sino hacerlo como más asequible, como más directo, ¿no? Vamos a ver qué tal se nos da. Ya hemos avanzado, yo creo que mucho en composición. Hemos visto, para aquellos que no sabían nada de composición, seguramente, porque yo recuerdo cuando no sabía nada, empezaba a ver todos estas flechas de diálogo y estas conexiones que decía, no sé, aquí esto no lo he visto yo nunca, no empezaba a vislumbrar un poco cómo elaborar las composiciones o cómo elaborar los elementos y cómo distribuirlos. Y ciertamente el cambio fue muy grande en la forma de ver. Empecé a ver de otra manera, a percibir de otra manera el cómo elaborar el mensaje visual. Quizá al principio se convierte en una obsesión, parece que ahora durante unos meses o durante un tiempo no va a haber en vuestras cabezas más que líneas y más que diálogos entre los elementos y más que elementos, pero no debemos olvidar que importante en la fotografía no es esto. Esto afecta a la estética de la fotografía, pero si no tenemos algo que contar, si no hay un mensaje de trasfondo, va a ser muy difícil que el receptor del mensaje pueda interactuar o pueda entender. Creo que la preocupación del fotógrafo tiene que ser esa, tener algo que contar y buscar cómo contarlo. Entonces, cuando nos enfrentamos a estas situaciones, pues que son estéticas, que son bonitas, debemos reflexionar, es decir, debemos hacer la estética, ¿de acuerdo? Porque a muchos les gusta la estética. Y de hecho, el leitmotiv de su fotografía, el porqué de que hacen fotografía, está muy relacionado con la estética. Pero es un buen ejercicio ir un poco más allá y una vez que hemos plasmado la imagen estética, esa más o menos evidente que se nos ocurre, en este caso muy evidente no es porque la hoja está puesta en el sitio, esto es un banco helado y la hoja estaba en el suelo. La hemos recogido del suelo en el cual había muchos elementos y muy dispares, había hierba helada, había ramitas, pues todo lo que caía del árbol estaba a los pies del árbol, al lado del banco. Y lo que hemos hecho es coger un elemento y aislarlo para que tenga más control el fotógrafo sobre las líneas, la posición de la hoja, para que haya un contraste de color cálido-frío, para controlar esas líneas del banco en contraposición con la hoja. Es decir, sensación de dominio, porque son pocos elementos y los hemos podido ordenar. Vamos a empezar con unas reflexiones como en las anteriores ediciones, es decir, vamos a hablar un poquito primero y luego entramos de lleno en el tema que nos ocupa. ¿Piensas a menudo en profundidad sobre la composición en tus imágenes? Este tipo de preguntas, desde luego, que no vienen desde el principio. Este tipo de preguntas suelen llegar cuando el fotógrafo domina la técnica. Es curioso porque, siendo tan importante, parece que es una fase posterior al dominio de la técnica, que es la que nos permite recoger lo que vemos con calidad, con que nos guste. Si la queremos la imagen detenida, está detenida. Si la queremos con cierta profundidad de campo, lo conseguimos. Y después viene el porqué de la estética, el por qué hemos plasmado esa imagen así. Cómo aparece el fondo, si es confuso, si sujeto y fondo pues parece que hace que no destaquen ni uno ni otro, y cómo se relacionan, en cómo están distribuidos los elementos, y sobre todo, lo que nos permite la composición es un análisis de mejora. Es como un inconformismo ante nuestra limitación en los resultados, que permite que avancemos y que el siguiente sea un poco más estético, un poco más depurado, y así. Hay momentos efectivamente en los que uno cree que ya ha llegado donde iba y se queda bastante satisfecho con los resultados que obtiene. Uno hace un viaje y ve las fotos y dice, pues mira, en un 20% me gustan. Pero llegará un momento en que haréis un viaje, volveréis y diréis, pues un 80% me gusta, se va a invertir la proporción y estaréis contentos en la forma que plasmáis aquello que veis. Esto sucederá. Pero las crisis son reiteradas, es decir, la crisis no viene una vez, la crisis en composición y el inconformismo del autor se presenta de vez en cuando, viene cuando precisamente cuanto más te estancas y cuanto más dominas, después de esa época viene pues otra crisis que dice, vale, esto ya lo sabes hacer, pero ¿hay algo más todavía? Y siempre hay algo más. Entonces son periódicas, hay momentos de crisis, de búsqueda, de depuración, en las cuales tirarías todo el archivo a la basura y empezarías de cero, y hay que resistir a esa tentación, porque si no, no queda historia de cómo has evolucionado. Y otros momentos en los que estás contento con lo que sale. Pero como os decía, en paralelo debéis pensar en qué temas os preocupan, como personas, como fotógrafos.
Te puede preocupar la guerra, pongo un ejemplo, y no tienes por qué ser fotógrafo de guerra. Puedes plasmar en tus imágenes pues tu inquietud por el sufrimiento, o por las injusticias, o por las mentiras, o por lo que sea, aquello que te preocupa. Eso siempre tiene que estar ahí. Siempre tienes que tener una postura crítica con tus fotos, pues para que no pase el tiempo y descubras que tus fotos están vacías, que realmente no has dejado nada de ti, no hay nada personal en ellas. Eso sería un problema seguramente. Entonces siempre pensemos esos mensajes, que muestren nuestra opinión, que sean subjetivos, que tomemos parte en el asunto. A veces serán emociones, otras veces son simplemente posturas ante los hechos. Bueno, esta es la siguiente foto a la anterior, pensando en esas reflexiones que os hacía. Esto tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Cuando decíamos agotar las posibilidades del momento, significa pues no rendirse después de la primera foto, no decir, pues ya tengo la foto en el banco, ahí la hojita. ¿Puedo hacer algo más? Pues mira, al lado hay otra hoja. Y si pongo dos, va a haber una relación entre ellas seguro. Y más si se rozan, o se acarician, o se tocan, si hay un punto de contacto entre ellas, pues nuestra subjetividad le va a dar otros atributos a la imagen. Ya son dos elementos y se tocan. Pues ya estamos hablando pues de una dualidad, de una relación, de más cosas. Hemos trascendido la simple fotoestética para darle un mensaje subjetivo, absolutamente subjetivo, cada uno verá lo que quiera ver. Pero en un gran porcentaje ese mensaje va a ser común. Es decir, si pidiéramos a cada uno que dijera, ¿y a ti qué te sugiere? Veríais que una gran parte del público va a confluir. Pues esta es la reflexión, es decir, busquemos esa segunda vuelta y busquemos trascender la realidad, que la foto no hable solo de la realidad. Esto es una hoja de hiedra. Bueno, sí, no esta, digo, vuestra foto. O esto es un saltamonte, pues sí, pero tal y como está dispuesto y tal y como están los elementos, además me están hablando pues de aislamiento, de soledad, de algún otro mensaje. ¿Sabemos mucho de composición? Bueno, de esto ya hemos hablado al principio. No sabemos mucho de composición. De hecho, muchas de las palabras que nos salen al paso van a ser nuevas y vamos a decir, ¿y esto qué es? ¿Esto de la elipsis? ¿Esto qué es? O la prosopopeya, ¿qué es la prosopopeya? Oiga, yo no sé, me suena de haberlo visto en algún momento de mi vida, pero yo no sé qué es esto. O el fulcro, por ejemplo. Son palabras que utilizan los pintores, son palabras que se utilizan en composición, pues para expresar pues esquemas, para expresar técnicas, y debemos ir acostumbrándonos a oírlas porque van a formar parte de nuestro trabajo. Sobre todo mi reflexión va hacia los pintores clásicos, como os decía, porque los pintores clásicos, primero que se han enfrentado a los mismos problemas que nos enfrentamos nosotros, y segundo, pues que llevan una evolución enorme. La pintura existe desde mucho antes de la fotografía. Son movimientos muy maduros, son personas que están estudiando pues conocimientos muy antiguos y no por ello menos vigentes. Entonces el pintor ha luchado desde siempre por expresar sus emociones, por estructurar sus mensajes y por crear imágenes impactantes para el público, que cuando lo vieras te quedaras impresionado. Bebamos de esas fuentes, que creo que nos vienen muy bien, sobre todo cuando uno quiere expresar dramatismo en la imagen sin caer en que la vea alguien y se ría y diga, drama, tío, yo veo aquí un tío con un cuchillo, pero claro, como es tu primo y luego no sé, pues al final no consigues el efecto. Cuando ves un cuadro que sí que expresa dramatismo, podemos ver qué luz ha empleado el pintor, podemos ver qué fondo ha empleado el pintor, qué técnica, si ha sido un claro oscuro y no hay casi color. Podemos influenciarnos bastante de la pintura como fuente de inspiración. Como os decía también, el arte no es nada, no es algo indefinible. El arte es la expresión del artista, y el artista es una persona que conoce el lenguaje del arte. Si no, no podría expresarse. Una persona que no conoce el vocabulario no puede hacer frases conexas, no puede comunicarse con nosotros. Un chino que no sabe español, pues bueno, tendremos delante y si no es por gestos, no vamos a poder entenderle. La fotografía es universal, pero tiene también un lenguaje, una forma de expresión, que es esta, el arte se expresa así. Y debemos aprender sobre ello. Cuanto más aprendamos, mejor. Bueno, pues seguimos con la hoja. Parecía que no iba a haber tema en la hoja. Al final resulta que cuando uno acaba de fotografiar la hoja se encuentra con 20 imágenes sustancialmente distintas, aunque todas recuerdan a lo mismo porque estás en las mismas condiciones de luz y estás en el mismo escenario, pero finalmente puede ser que un motivo aparentemente insustancial te dé una colección de imágenes mucho más amplia de lo que pensabas, siempre y cuando pienses en esto, en agotar esas posibilidades. Hoy en día tenemos la suerte de que el arte es cotidiano, es asequible,
Lo vemos, podemos acceder a él en cualquier momento. Con un ordenador, internet, enseguida estamos metidos en el Museo del Prado, estamos viendo aquella obra que recordabas el autor y la has encontrado. Pero esto que en teoría puede hacer que el aprendizaje sea más rápido, pues es una herramienta para utilizar. Si la utilizamos bien, realmente será así. Aprenderemos más rápido y aprenderemos mejor. Y aquí está la clave en aprender. Ya vimos, había una diapositiva muy crítica en la proyección anterior, que era el don que no tenemos. Esto del don es mentira, es trabajo, es perseverancia, es conocimiento visual, evolución visual. Y viendo la obra de Picasso, por ejemplo, tú ves el Guernica y te sorprendería mucho ver la primera obra de Picasso. Retratos formales, perfectamente ejecutados, y la pregunta que surge muchas veces es: si Picasso no hubiera llegado a ese grado de perfección con la técnica, en ese tipo de imágenes más realistas, ¿hubiera llegado a darnos esas visiones subjetivas del caos? Pues es posible que no. Es posible que todo esto sea un proceso, y primero tenemos que dominar las herramientas y el lenguaje y cómo expresarnos para evolucionar al final hacia nuestro propio estilo y nuestra subjetividad. Es posible que sea así. Tal vez hay autores que ya lo alcanzan de salida, pero yo creo más en ese proceso, porque es el que sufren los pintores, muchos de ellos por lo menos. Es cierto que no necesitamos ser maestros para sacar pues 12 o 20 fotos realmente buenas en un año. Pero lo que yo he visto es que cuando uno asimila estos contenidos, esas 20 fotos que salen en un año, salen en una tarde. Es decir, alcanzas un grado de precisión en el cual aquí mismo en la sala, pues en 5 minutos has hecho 3 o 4 fotos impactantes visualmente. Y esto a lo mejor nunca te lo hubieras planteado antes. Esto es la ventaja que da el conocimiento de la composición, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, seguimos elaborando imágenes visuales. En cada una de ellas se aprecia o se podría apreciar un valor primario, un valor que es más o menos evidente respecto pues a los elementos, al contraste, así, a esas fuerzas de expresión básicas que veíamos de armonía-contraste. Según aquello que vimos, pues esto es una imagen de contraste. No hay unicidad, es decir, no hay una sola forma, sino que hay bastantes, hay profusión de elementos, no es circular, no tiene una luz suave, tiene una serie de factores ya que nos llevan a pensar en contraste. Por eso se ha buscado esa línea diagonal curva y no se ha buscado simetría. Podríamos haber buscado simetría y lo hubiéramos encontrado, porque son hojas opuestas 2 a 2 y porque podríamos haber estructurado un eje horizontal centradito y con simetría y estable. Pero al no haber esos valores básicos de armonía, al final hemos optado por valores puros de contraste. Y como la luz era suave, que es el atardecer, lo que he hecho es coger un flash con una capucha cálida y reforzar ese contraste mezclando frío, el hielo, cálido, la luz, y contraste tonal. Más luz arriba, más oscuro abajo. La técnica simplemente está pues a disposición de eso, del mensaje, de qué transmitir, de qué has pensado tú en ese momento. Una cosa que llama mucho la atención es el devenir del arte en la historia de la humanidad. Esto a mí me llama mucho la atención estudiándolo, porque hay corrientes que te gustan, es inevitable. Vas a ver corrientes que voy a decirte yo, pues a lo mejor te gusta el claroscuro, a lo mejor te gusta la pintura impresionista. Y entonces ves cómo va madurando la corriente, y cuando parece que está alcanzando el punto en el que salen obras preciosas, pues de repente desaparece. Y el arte es así, esto es la ley del arte. Cuando algo está durando demasiado y cuando algo parece que ya no tiene ninguna sorpresa, se renueva, se va al opuesto. De repente, pues si es una pintura muy formal, pues pasa al caos, al cubismo, por ejemplo, a la abstracción absoluta, y de ahí se vuelve a un realismo, pues, a un hiperrealismo, vamos a poner. Y entonces, pues el arte va dando esos bandazos, esas renovaciones, que es su esencia, es su esencia. Y realmente cuando hablas con un crítico de arte y le enseñas tu obra, de las primeras cosas que te va a decir es: esto ya se ha visto, esto ya está hecho. Bueno, oiga, yo no voy buscando, ¿sabe? Yo no soy un genio, a lo mejor no quiero revolucionar la fotografía. Simplemente hago lo que me gusta y me gusta esto. Y es una reflexión que me hago porque Monet, por ejemplo, se rebeló ante esto. Monet pintó hasta el final de sus días impresionismo. Dijo, vale, pues ya está el puntillismo, ya estamos evolucionando hacia... Bueno, pero a mí me dejáis tranquilo. Es decir, a mí me gusta esto. Dejarme a mí con mi pintura. Me quedo fuera del circuito del arte. Esto es lícito para el autor. Esto es más puro todavía. Esto es el arte por el arte. Tú entiendes que eso es lo que tú tienes que hacer. Y te quedas fuera de esa espiral. Y haces lo que estás convencido que realmente es tu arte o tu forma de expresarte.
Es simplemente una reflexión, pero que es lícita, que es lícito. Decir, ahora mira, ahora todo el mundo está haciendo pues el filtro Dragan con no sé. Mire, oiga, a mí me va la luz suave, a mí que me dejen tranquilo. Ya volverán los tiempos de la luz suave. No os preocupéis. Y es posible que veamos, yo creo que sí, un regreso al formalismo, un regreso pues como lo que supuso el arte prerrafaelita, el arte de recuperar por parte de los pintores los conocimientos del Renacimiento y volver a aplicarlos a la pintura, todos aquellos conocimientos que valían, que eran igualmente útiles y vigentes. Eh, Habrá otros autores que sí que quieran esa modernidad. Es que de todo esto vamos a hablar después, cuando veamos obra pictórica, y veremos fotógrafos muy modernos que optaron por un lenguaje fotográfico, pintores que optaron por el lenguaje fotográfico y pintores que optaron por el lenguaje compositivo, pictórico. Pero yo también tengo una postura muy crítica respecto a los críticos de arte, porque a tiempo real muy difícilmente distinguen a los artistas. Es el paso del tiempo el que pone a cada uno en su sitio. Y es muy difícil, pensar por ejemplo en el Renacimiento y los autores del Renacimiento, es muy difícil que hubiera nadie que supiera más que los propios artistas. ¿Quién iba a valorar la pintura de Caravaggio? Si él inventó el tenebrismo, ¿quién había por encima de él para decir, ah, pues mira, qué original? Pues si era la máxima expresión de su estilo y de su obra. Entonces, muchas veces serán los autores los que estén por encima de los críticos y los que sepan más todavía de arte que ellos. Bueno, aquí digamos que es una imagen únicamente formal, de nuevo, pero difícil de encontrar. A mí me es muy difícil de encontrar simplicidad. Pues salgo a campo y cuando vuelvo me encuentro una dosis de realismo en mis imágenes que no buscaba, que no quería. Quería algo más sintético y algo más simple. Y estos ejercicios con macrofotografía o con teleobjetivos permiten eso, permiten sintetizar. Y como hemos hablado también, pues con 3 o 4 elementos un autor más o menos se puede manejar. Lo que no podemos pretender es empezar manejando 40 o 50 elementos, muchas líneas, muchos puntos, muchas formas. Hoy en día el arte además se ve pues como muy controlado, muy manejado por el marketing, por la crítica, por intereses económicos y sociales. La especulación, se especula con el arte. Pero yo creo que el artista verdadero está fuera de estas directrices y simplemente o le alcanzan y entonces sí que entra, o se queda fuera directamente. Es decir, muchos artistas no buscan ni siquiera meterse y exponer en arco o que se vendan sus fotos en galerías. No, pues simplemente se quedan fuera del circuito y aquí no ha pasado nada. Y me parece estupendo también, ¿eh? Es decir, hay digamos, un mundo paralelo que sigue exhibiendo su obra, que sigue mostrándola, que sigue interesando a autores que saben igual que él o más o menos, y no está en ese circuito que no lo es todo, por supuesto. Y esto es una reflexión interesante, creo. Yo me acuerdo en mi época, la meta era publicar en National Geographic. Es que fulanito ha publicado, ¿no? Una vez que publicas dices, mira, yo no he oído campanas celestiales ni me ha cambiado esto la vida ni nada. Lo desmitificas. Y al final resulta que pasas a la contraria incluso. Dices que si para publicar en National Geographic tienes que asumir la estética que ellos quieren y tienes que cambiar tu punto de vista. La foto que tú no harías la tienes que hacer para que ellos la publiquen. Pues hay quien no está dispuesto. O sea, si hacemos esto, en el caso de muchos de vosotros, si esto se hace y no es por dinero y encima tengo que hacer lo que otro quiere, pues estamos apañados. Bueno, esto es una exploración ya cuando no quedan opciones, que siempre las hay, esto es lo que defiendo los cursos. Todas estas fotos que estáis viendo son de un viaje a Finlandia, pero no un viaje para hacer fotos, que hubiera sido lo chulo. Esto era un viaje para dar un curso de fotografía a profesionales. Y entonces, pues claro, toda la mañana estaba la presión esta de que sales a la calle con 20 personas detrás mirando a ver dónde te vas a parar. Entonces te tienes que pensar muy bien dónde te paras, porque como luego no haya nada, pues eso. Y en una de estas, hablando con el dueño de la casa, digo, y aquí, no sé, hay pájaros, hay de pájaros. El otro día chocó un faisán contra la ventana y se mató, lo tengo en el congelador. Saca el faisán a la mesa, pero ya. Total que, bueno, pues esto, abstracciones, hicimos abstracciones. La luz es artificial, es un flash con una gran ventana de luz, de forma pues que nos refleje como si fuera un día nublado o algo así. Y lo que hemos ido es distribuyendo de forma abstracta, como haría un pintor abstracto, las formas, distribuyendo las formas, viendo dónde empiezan, dónde acaban, cómo se enmarcan, dónde pesa más la imagen, dónde pesa menos, vamos a estas cosas.
Había quien introducía, por ejemplo, una pata del ave, y esto te daba una referencia de qué es. Era mucho más fácil saber de qué era la foto, porque claro, una pata sí que la distingues enseguida. Y había quien jugaba a una abstracción todavía mucho mayor, a meterse solamente en esas manchitas pequeñitas. Los caminos nuevos no se abren a diario, esto es verdad. Es preciso tener muy profundos conocimientos para abrir caminos nuevos. Esto es así. O sea, si queréis aportar algo a la fotografía, os va a ser muy difícil desde la base. Vais a tener que alcanzar una cierta maestría, un cierto dominio de la técnica y de la composición y de todo, y de la expresión, para explorar caminos nuevos. Porque hay mucho hecho, y de hecho para eso está la sección de fotografía clásica al final de esto, para que veáis que hay mucho hecho y muy bueno. Entonces el fotógrafo que pretende aportar algo, pues casi nunca lo va a conseguir. Es una pretensión muy compleja. Ansel Adams hizo fotografía nocturna, por ejemplo, y la fotografía de alta velocidad pues ya se hacía hace 100 años. Entonces encontrar algo nuevo es muy difícil, muy difícil. Entonces muchos empezamos pues imitando técnicas, imitando estilos, me gusta lo que hace este autor, voy a ver si consigo algo parecido, pero después debemos cambiar esas miras, como os decía, autores como Fernando Puche, asimilar bien todo esto y ampliar las miras para avanzar, para hacer una aportación propia. Esto es interesante, plantearos en algún momento de la fotografía qué aportación propia podríais hacer vosotros. Que sí, que puede ser muy humilde, pero igual no, igual pensando que es humilde resulta que es una gran aportación. Quizá solo sea una visión subjetiva. Esta persona vio el mundo así, pero es igualmente válida. O sea, no es necesario inventar una técnica, pues como hacía, no recuerdo qué autor era, que ponía esos flashes en los aviones para fotografiar. Madre mía, esto es muy complicado. A lo mejor es algo más sencillo y más a nuestro alcance, pero igual de valioso, claro. El imitador, pues tampoco debe ser denostado. El imitador es una fase, es una persona que está en un proceso y que debemos intentar sacarlo de ahí o, bueno, a lo mejor se queda ahí porque le gusta, oye. Nadie es dueño de los demás.
Vamos a seguir con la narrativa visual. Ya habéis visto que seguimos repasando cosas. Hay cosas nuevas y seguimos repasando cosas que hemos visto, porque cuanto más las veamos, mejor, más matices sacaremos y menos se nos olvidarán. Hemos visto cosas, bueno, a lo mejor que no compartimos, es posible. Yo le doy mucha importancia a la composición porque es de las pocas cosas en las que el fotógrafo puede actuar. Me refiero, en el momento, imaginaos que se va a producir una ejecución en un país que todavía existe la pena de muerte y se produce una ejecución, el fotógrafo no puede decidir nada ahí. Si van a ejecutar a una persona, lo van a hacer, quieras tú o no. Y tú estás allí como mero espectador. Si se detiene de repente, pues se ha detenido. No puedes hacer nada. Bueno, sí, puedes quitar la pistola y hacerlo tú, pero no está bien esto. En el mensaje puedes influir, pero tu parte que afecta al mensaje es la composición. Puedes reforzar el mensaje, puedes crear el mensaje, pero va a ser en base a la composición. Entonces, digamos que evalúo tanto la composición porque me da mucho la medida del artista, del autor. Viendo cómo el autor se ha expresado, llegamos a saber lo que él sabe, hasta dónde sabe él en composición. Es cierto que hay obras que no tienen composición, ya lo hemos visto, que es un lenguaje fotográfico puro. El lenguaje fotográfico se basa en el instante y no mira nada más. Estas obras pues deben ser identificadas como tales y deben ser evaluadas aparte. No se puede comparar una obra pictórica con una obra fotográfica, cuyo único valor va a ser el momento. Después habéis visto pues esa ironía que se produce en el espectador. El espectador ahora mismo pues tiene muy poca confianza en los autores en fotografía, pues gracias a la manipulación de las imágenes. Entonces va a ser muy difícil que el espectador atribuya talento al autor, ya lo veréis. Cuando estéis en alguna exposición, que puede ser una vuestra, puede ser una de otro amigo que vayáis a ver, pues veréis que muchas personas, hablando en corrillos, pues atribuyen el mérito pues a tener un buen equipo. Este señor es que tiene un equipo, claro, con ese equipo yo también podría. Habría que verlo. Puede ser que lo atribuyan a la suerte. Mira qué suerte ha tenido este día. Este día ha salido, se ha encontrado esto y ha triunfado. Bueno. Y también se atribuye al retoque. Es que esto es todo falso. Todo lo que estás viendo es mentira. El caso es que va a ser muy difícil que alguien se exprese en estos términos. Fíjate, este fotógrafo cómo sabe. Ha hecho un contrapicado, ha eliminado la línea de horizonte para resaltar el cielo y la figura que tenemos. Este tipo de... no se oye. Es decir, no, pues el hombre estaba ahí por casualidad y ha hecho la foto y le ha salido bien. Es decir, que la ignorancia al respecto de cuánto puede el autor afectar al resultado final es bastante grande. Luego hemos visto, o por lo menos yo quería resaltar, una serie de datos que hemos dado sobre el sujeto que puestos juntos hacen que el sujeto resalte de la imagen. Habéis visto, por ejemplo, en el eje, en la proyección sobre el eje, que el sujeto puede ser el eje. Ese pájaro que estaba volando con el ala extendida hacia arriba, que era dominante en la imagen, no había nada por encima de él, actuaba como eje. El propio sujeto era el eje de la imagen. Si el sujeto es el eje, tiene además el tono más claro, actúa como centro de interés y tiene dinamismo. Son 4 factores muy fuertes metidos en el propio sujeto. El sujeto cobrará una importancia tremenda. Nadie dudará de cuál es el sujeto en la foto. Hay fotos confusas y otras que son muy claras, y si el sujeto reúne todos estos valores va a ser una foto muy clara en este sentido. Y luego habéis visto también que hemos hablado un poco del espacio, y esto ha sido lo más difícil de ilustrar que he tenido yo siempre que ilustrar. Es decir, el espacio es lo último que he visto, y en total, si reúno todas mis fotos de archivo que hablan del espacio, pues a lo mejor saco 6 o 7. Muy poquitas. Y que haya sabido ver el espacio en el momento de la toma, estas 2 que he puesto aquí. Y estando haciendo la foto, he dicho, mira, el sujeto de la foto, ¿cuál es? Nada, está vacío delante y está vacío el cielo, y ese vacío es el que ha creado una simetría de espacio. Y al final el espacio ha sido el protagonista de la imagen. Bueno, vamos a seguir con la narrativa visual, entrando ya en lo que tenemos que hablar hoy, que es nuestro tema, que es de lo que se trata básicamente, que es contar historias a partir de imágenes. Eso es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que meternos en la cabeza. Contar hechos, contar acciones. Puede ser de forma unitaria, una sola imagen, que nos cuenta mucho, pero esto es muy difícil, meter en una imagen la información suficiente para que una persona sepa el contexto y lo que está acaeciendo allí,
Pues es muy difícil. Muchas veces incluso necesitamos de ayuda gráfica, digamos, del terreno. Por ejemplo, peligro, bombas. Esto es Palestina. Pues claro, ya sabes dónde está, ya esa señal que has incluido en la foto te da información geográfica y te da información, te permite ubicar la acción. Y luego, pues claro, si ves un tanque y unos niños tirando las piedras al tanque, pues acabas de coger bastante bien todo lo que quiere transmitir el autor. Otras veces no está tan claro. En esos casos es muy posible que tengamos que recurrir a un título. Para esas obras un poco imprecisas, pues para eso está la posibilidad de que el autor busque un título a la imagen. Y el título pues no debe caer en lo fácil, no debe caer en describir lo que ya vemos, amanecer, pues ya veo que es un amanecer, oiga, si está el sol ahí saliendo. Entonces, los títulos deberían aportarnos algo más de información, otra inteligencia para que el espectador, sumando, consiga hacerse más idea de qué estamos hablando o de qué estamos transmitiendo. Ayuda mucho hacerse un guión visual, como hemos hablado también, hacerse un guión visual porque a lo mejor necesitamos varias imágenes, a lo mejor necesitamos un reportaje, a lo mejor necesitamos una secuencia de 5 imágenes para contar un hecho, es posible. Lo que hay que valorar siempre es si sobra alguna. El lenguaje fotográfico pues es preciso, requiere de precisión. Si hay imágenes repetitivas, pues igual no vienen al caso, podemos ser más precisos con menos. Desde luego el tiempo del espectador y su interés debe ser respetado. Debe ser respetado por el autor y debemos pensar siempre qué estamos ofreciendo a esa persona que esa tarde que emite un partido de fútbol pues se ha venido a ver tu exposición. ¿Realmente tu exposición le va a aportar algo ahí? Bueno, esto es un hallazgo casual, un flamenco que encontramos recién muerto en las salinas, no aquí, sino en el delta del Ebro, y ya que el animalito se ha muerto, pues vamos a sacarle el partido que podamos. Vamos a crear abstracciones con sus plumas y de la misma forma pues vamos a componer, vamos a repartir esas diagonales así, ya sabes. Vamos a buscar, dentro de que ya no tenemos un eje horizontal y que son abstracciones, ya puedo rotar mi cámara a 360 grados solamente buscando ese reparto de tonos, ese reparto de líneas, de puntos, si hay gotitas que estaban allí, con mucha libertad. Para narrar tengo estas posibilidades. Puedo seguir una continuidad visual en mi relato, es decir, que haya una conexión, pues ya sea de luces o de color o de tratamiento en las imágenes, y que visualmente estén unidas, estén relacionadas. La continuidad puede ser temática, pues estoy hablando del hambre, ¿qué voy a decir yo? Del cautiverio, de la privación de libertad o de las agresiones, de lo que sea, del tema que me preocupe, pues puede ser que toda mi exposición, todo mi reportaje vaya sobre ese tema. Puedo encontrar también continuidad temporal, pues un día en un sitio y veo cómo amanece en el sitio, cómo cambian las luces, qué sucede, quién viene y qué pasa allí. A lo mejor es a más largo plazo, qué ha sucedido en un país en 10 años, por ejemplo. La continuidad puede ser geográfica, pues vamos a ascender a esa montaña, vamos a bajar por esta rambla y vamos a seguir un cauce muy concreto, una ruta. Pero también podemos seguir textos históricos o biográficos, pues no sé, exploradores que fueron a descubrir la fuente del Nilo y han dejado documentado por dónde pasaron. Y yo voy a ir a ver qué encuentro ahora. Bueno, aquí veis más ejercicios, pues basándonos en el color, basándonos en... Si os fijáis, hay bastante más predictibilidad en las fotos de lo que pensamos. Nos recuerdan mucho, si os habéis fijado bastante en la distribución de elementos, podríamos seguir aplicándola aquí. La gota que veis en la parte izquierda de la imagen, en la parte superior izquierda, pues ya veis que prácticamente equidista del margen hacia la izquierda y hacia arriba. Esto es un posicionamiento claro que el fotógrafo ha dejado ahí. Luego esta presencia de esta mancha más roja que entra por este lado, equilibrando el resto de la imagen, no es casual, se ha buscado, a cosa hecha. Entonces, aunque el objetivo macro no es zoom, hemos estado jugando arriba y abajo sin trípode hasta que hemos encontrado dónde está lo que queremos ver y ahí hemos plantado el trípode y hemos hecho la foto. Otras veces se hace a simple vista, sin mirar por la cámara. O esta V visual que se traza aquí, pues todo esto es, vamos buscando patrones que nos gusten dentro del plumaje del ave. Aparte de esa continuidad visual, pues podemos enriquecer nuestra narrativa, hacerla más inteligente, más elaborada, mediante recursos narrativos. La metáfora, por ejemplo, la metáfora consiste en que un elemento sustituya a otro por similitud. Entonces, no van a estar los dos elementos para poder compararlos, porque si no sería un símil, una comparación, sino que solo va a estar presente uno de ellos que emula al otro. Puede ser una nube con forma de caballo, puede ser
pues algo que parezca lo que no es, realmente que nos suscite, que nos evoque otra figura completamente diferente de sentido, pero con similitud de forma, de tamaño, algunas cualidades en común. En cuanto los elementos aparecen juntos en la imagen, en cuanto podemos establecer esa comparación entre ellos, ya estamos hablando de comparación o símil. Ya es otro elemento, de otro recurso narrativo. También tenemos el sinécdoque y la metonimia, que como figuras literarias se pueden diferenciar, tienen connotaciones diferentes, pero en cuanto la aplicamos a la imagen ya no. Significa que una parte representa al todo. Y si vemos un volante, enseguida pensamos en un coche. Si vemos un bozal, enseguida pensaremos en un perro. Entonces, hay elementos que sustituyen al todo, que tienen ese poder. Pues las gafas de Luis. Pues si yo veo las gafas de Luis encima de un libro, pues sé que Luis anda por aquí, por ejemplo. Todos estos son recursos narrativos que deberíamos manejar y deberíamos ejercitarnos en ellos. Es decir, voy a hacer hoy fotos de símil, voy a hacer fotos de metáfora visual, porque si no los trabajamos los olvidaremos, tal y como salimos por la puerta de aquí, se nos olvidará. Recordad que no hace falta tomar nota, que luego lo tendréis todo en un PDF y que lo podéis trabajar, pero todo esto está pensado para trabajarlo y para ejercitarse. ¿Veis? De nuevo seguimos elaborando patrones en el mismo ave, en un ave que no es muy grande, pues que el cuerpo es una cosa así pequeñita, y que tenemos la limitación de no poder salirnos, es decir, de tener que construir toda la foto dentro del cuerpo del ave, pues estirando el ala, doblando un poquito el cuerpo, estamos sacando bastantes imágenes abstractas. Simplemente pues por un ejercicio de belleza, podemos decir, de buscar estética. La hipérbole es magnificar con recursos visuales un objeto o una persona, es decir, una exageración que puede ser de concepto o puede ser también de escala, manipulando la escala. Ya sabéis, contrapicando con un angular, acercándonos mucho muy bajo, en una posición muy baja, pues estamos magnificando a esa persona y recortándola sobre el cielo y haciendo que sea el eje principal de la imagen. La antítesis sería pues negar con una imagen la otra, es decir, expresarme con contrarios, con elementos contrarios y con mensajes contrarios, de forma que el espectador se posicione ante uno o ante otro. El bienestar y la carestía. El niño que está pasando hambre en Haití y el niño que vive pues mejor, que quiere. Pues de esa antítesis podemos sacar un montón de datos, de mensaje y de posicionamiento y de reflexión. La elipsis es un salto temporal, un desplazarnos en el tiempo. Pues por ejemplo, fotografiamos una anciana que tiene una foto de cuando era niña y vemos qué cambios ha padecido su morfología, su fisionomía. O con dos imágenes mostramos un proceso, como puede ser la fabricación de un elemento o una metamorfosis de una mariposa, por ejemplo, desde que es gusano hasta que pasa a ser mariposa y pasa por la pupa. Entonces, varias imágenes nos permitirían narrar estos procesos que con una sola es muy difícil. Bueno, hemos llegado al pico del flamenco. Yendo por su anatomía, finalmente encontramos una abstracción con el macro en el pico del flamenco. Claro, si no os lo digo, lo mismo, ni pensáis que eso es el pico del flamenco. A mí, haciendo el ejercicio, me daba igual que fuera el pico del flamenco, como si fuera su pata, me daba igual que parte fuera de la anatomía. Lo que estaba buscando era, pues eso, intentar componer, buscar, crear yo las diagonales, girando la cámara, distribuir los elementos y dentro de no poder mover nada de sitio, encontrar aquellos patrones visuales que me gustaran. La ironía, trabajar la ironía, expresar lo contrario de lo que realmente pensamos. Oxímoron, unir en un mismo sintagma términos contradictorios. En una misma imagen, términos contradictorios. Como la antítesis, pero en vez de en dos imágenes, en la misma. La paradoja sería contraponer palabras o frases que solamente son contradictorias en apariencia, pero pueden tener algún punto de contacto. Lítotes, negación de lo contrario, es decir, en vez de afirmar, lo que hacemos es negar lo contrario. Pues el hoy no llueve significa que hoy hace sol, hace buen día. Entonces, si niegas el contrario, acabas afirmando algo. Exclamar, es decir, intensificar una emoción, una expresión. Interrogar, preguntarle al espectador, que esto se puede hacer también mediante el título de la imagen, o la propia imagen puede suscitar una duda. Una duda, una falta de elección, dejar en manos del público que decida qué está sucediendo ahí o qué está pasando ahí. Ironía, pues no me importa el sufrimiento de los niños y lo muestras en una imagen. Hombre, sí, pensamos que sí, que a ti como autor te importa el sufrimiento de los niños.
va a ser muy difícil que nos convenza de lo contrario y vamos a entender que esto es una ironía que estás expresando tú para que el mensaje tenga más fuerza. También se aplica mucho porque hay imágenes con textos. Es decir, tú en una revista, cuando sacas un reportaje, puedes añadir pies de foto y puedes añadir complementos a esa imagen, ¿no? Escritos. Entonces puedes reforzar todo esto mucho más. Oxímoron, para que entendáis un poco lo que hemos visto antes, que a lo mejor no se entendía tanto, que es digamos, no sé, dos palabras que expresan cosas contrarias. El sufrimiento nunca puede ser agradable. Si hablas de un agradable sufrimiento, pues esto no puede ser. No hay sufrimiento por sí que sea agradable. Pues lo estamos juntando en el oxímoron. Si circula despacio no ocasionas muertes. Quiere decir que si circulas rápido puedes ocasionas muertes. Esto sería el lítotes. Luego recordar los niveles de expresión, que muchas veces estamos siempre en el realista, nunca pensamos en la simbología, en qué significa una cruz, qué significa una V, qué significa una X, qué significan las cosas. Hay cosas, como vimos en aquella interesante ponencia de Héctor Garrido, el director del CSIC, de fotografía del CSIC, pues que nos decía que las cosas son euclidianas, pero también son fractales. Un árbol es un eje, pero también es un árbol, y el árbol tiene muchas connotaciones para nosotros. Y una tumba tiene muchas connotaciones para nosotros, y una cueva tiene muchas connotaciones para nosotros. Y luego esa representación simbólica, pues por ponernos un ejemplo, si queremos hablar de la falsedad, pues podemos recurrir a las máscaras. Fijaos si hay cosas que pensar antes de hacer fotos. Porque tú cuando sales a hacer fotos, pues si no llevas una máscara, difícil va a ser que hagas una foto con máscaras. Te puedes ir a Venecia, que hay muchas. Pero si estamos en Alicante, más vale que te lleves un par de máscaras en el bolsillo. Bueno, seguimos explorando el flamenco y llegamos ya pues a lo que estaba guardando para el final, en aquella exploración, que es la parte más dramática, que es el ojo del miedo de alguien, un ser que sabe que va a morir y se nota, yo lo noto en ese ojo. Ese ojo me transmite que el animal o está sufriendo o va a morir. De hecho estaba muerto, pero muy recientemente muerto. Había muerto por la noche, seguramente pues por el frío. Pero bueno, igualmente hay composición. Se ha buscado cómo poner el ojo, porque a mí me costaba poco girar la cámara y haber creado una diagonal con esa parte de carúncula y de pluma, haber creado una diagonal. Lo he expresado así porque yo he querido, y seguramente otro autor lo hubiera expresado de otra manera, más dinámica, o como hubiera entendido que el espectador hubiera cogido mejor el concepto de muerte. Seguimos con estas figuras, que ya estamos acabando. Estas son las últimas, porque puede ser un poco pesado, pero bueno, hay que contarlas, porque son parte de la narrativa visual. La prosopografía es describir físicamente una persona, un animal, en base solamente a su aspecto exterior, a cómo es, a su morfología. La etopeya ya tiene connotaciones espirituales, internas, ya habla de carácter, personalidad. Es decir, que la foto nos debe reflejar si es una persona violenta, tranquila, amable, y todo esto se refuerza pues con la pose, con los ademanes, con el gesto. La topografía el retrato es ambos juntos, es decir, se entiende que una buena foto de retrato aúna esas cualidades externas de cómo es una persona con las cualidades interiores, que va a transmitirnos pues eso, cómo es esa persona o lo más posible de esa persona. La topografía ya permite describir paisajes, lugares físicos. Y finalmente la prosopopeya o personificación atribuiría cualidades humanas a animales, vegetales. Es decir, que si llegamos a ver pues en un animal una expresión de inteligencia, cualidades humanas, estamos hablando de prosopopeya. Igual veis las fotos muy simples, es posible, pero a mí todo esto me cuesta un montón hacerlo. Es decir, yo estoy allí en la playa con el flamenco, en las salinas con el flamenco muerto, pero también hay paisaje y está la torre y está el faro y hay nubes, y a mí ponerme a hacer estas líneas pues me cuesta un ratito pensarlo. Es decir, luego el resultado puede ser muy simple, pero allí te dejas llevar muchas veces por el lugar y quieres situar el hallazgo y ver dónde está el flamenco y qué ha pasado allí, y finalmente estas cosas a lo mejor no las ves y son las más estéticas que se podían hacer. Dejamos atrás el mensaje para entrar en la temática, en el tema, el de qué va a ir mi imagen, qué voy a contar con el lenguaje visual. Bueno, tenemos unas funciones, como la apelativa o conativa, que simplemente, bueno, que desde luego es inherente a la fotografía, que es la que
quiere provocar una reacción en el receptor del mensaje. O sea, quiere que el receptor del mensaje pues interactúe, muestre una opinión, exprese lo que siente cuando ve esa imagen. Sobre todo, como propongo en nuestro medio de comunicación visual, pues intentar transmitir aquellas acciones que apelan a la moral, que apelan a nuestra moral, para mejorar la humanidad o para mejorar el entorno. La fotografía de denuncia, la fotografía conservacionista, social, el intentar cambiar las realidades, el intentar que nuestra imagen conmueva conciencias y se provoque un cambio con esa forma de actuación que igual es insolidaria o podría mejorar. Bueno, fotografía nocturna, en la que predomina la técnica, sobre todo. Lo que más nos suele impactar es lo difícil que parece hacer estas imágenes, pues porque el fotógrafo es el que tiene que iluminar. Si veis, la iluminación es complicada. Está dada casi a 90 grados de la cámara, de forma que haya una diferencia tonal entre la pared que tenemos de frente, que está un poco más oscura, y las paredes laterales, que tienen otro tono distinto. Esa diferencia tonal nos resalta el volumen de la caseta. Están reforzando el volumen de la caseta. Si hubiera aplicado la misma intensidad de luz delante que en el lateral, pues serían iguales, sería una continuación. Parecería que están en un solo plano en vez de en dos, que hay una esquina que divide esos dos planos. Entonces, bueno, pues te enfrentas a una imagen en la cual la luz la pones tú, y ya hemos dicho, sin saber las cualidades de la luz, esto es muy difícil. No sabes dar luz suave, o no sabes direccionarla bien, o no sabes calcular la intensidad. Sin haber comprendido muy bien las cualidades de la luz, es muy difícil meterse en estos berenjenales. Luego, pues toda la complicación que tiene una exposición larga. Exposición larga, la cámara tiene que estar muy estable, aquello no se toca. Bueno, pues hay que tener cuidado. Tenemos la función representativa, que se llama referencial, representativa, denotativa, cognoscitiva, en la cual el contexto es muy relevante. El objeto de la imagen, la finalidad de la imagen es un hecho importante que ha sucedido. Pues el 15M, por ejemplo, están todos aquí en la calle, tal. Es una foto muy periodística, digamos muy de noticia, muy de suceso, de hecho. Y bueno, en cierta medida también está presente en los actos comunicativos. O sea, en una foto vamos a encontrar varias funciones de comunicación, de mensaje, varias. Pero siempre habrá una que sea un poco más predominante, que nos permita definirla un poco más. La función expresiva o emotiva, pues ya estamos hablando de subjetividades, es decir, ya estamos hablando de sentimientos, ya estamos dejando margen al receptor de la imagen para que piense si hay amor, hay odio, hay violencia, hay lo que sea. Estamos transmitiendo emociones. Bueno, una fotografía de una escultura, pero en vez de mostrar toda la escultura, hemos ido a hacer una extracción de aquella parte que era un poco más abstracta, pero que recogía el centro de interés. Quizá nos hemos dejado fuera el ojo de la persona, y el ojo pues también era importante porque trazaba una diagonal muy bien hecha hacia el pico del ave y la cabeza del ave. Pero parece que aquí la relación está más entre labios que entre vista, que entre ojos. Por si fijáis en el pico y en los labios, ahí está ahí todo. El centro de interés es ese. Ahí está sucediendo algo. Y tal y como hemos visto antes, pues debíamos intentar reencuadrar esa imagen, recortarla en diagonal para procurar que el centro de interés sea mayor. Si realmente está ahí y hemos identificado que lo que queríamos contar es eso, saquemos eso lo más grande posible, de forma que no haya confusión por parte del espectador si era la luna, que aparece allí ribita, casi no se ve, ¿qué era? La nariz, la narizota esa con ese agujerote enorme. No, vamos a centrarnos muy bien en qué quiero transmitir, en ese beso entre las aves y el hombre, entre la naturaleza y el ser humano, que luego con un título adecuado pues puede cobrar otra dimensión, puede resultar mucho más expresiva de lo que yo pensaba. Bueno, y para acabar, pues la función poética o lúdica, que en fotografía sería la función estética. Todas estas plumas que hemos estado viendo, pues digamos que su mensaje o su función sería lúdica, poética, estética. No hay un mensaje a transmitir, no hay un hecho notorio, salvo que os he contado que ha muerto un flamenco, pero en la foto, si no te lo cuento, no lo ves. Entonces, pues ahí digamos que la función sería esta. Y la fática es una llamada de atención, está en todo mensaje, pero sería lo que desempeñamos, lo que conseguimos muchas veces cuando fotografiamos una señal que existe en el mundo real, un cartel, un signo, una señal que nos llama muchísimo la atención y que va dirigido, parece, para que lo lea el espectador. Siempre que veamos un texto escrito en una foto, veis como nunca se quedan sin leer. En una foto, una señal con un texto,
Es lo primero que intentamos leer, y si hay que acercarse se acerca uno, pero nos llaman poderosamente la atención. Entendemos que hay ahí información interesante que ver. ¿Veis? Aquí podemos encontrar mensajes, pues la añoranza de la naturaleza en la ciudad. Hay un señor que vive en una ciudad que ya veis que está llena de pintadas, que está sucia, pero hay un señor que añora los amaneceres, los atardeceres, los pájaros volando, y se ha pintado su mundito ahí en la puerta de su garaje. Es curioso. Bien, bueno, de esto ya hemos hablado un poco. Digamos que tenemos esas funciones, van a estar predominantes en la imagen, varias de ellas van a estar presentes, pero habrá una por la cual nos tengamos que decantar como dominante. Si es simplemente estética o si es fática, o en fin, qué tipo de imágenes, qué tipo de mensaje transmite. ¿Veis? En este caso, pues son estéticas. En naturaleza muchas veces hacemos estética, salvo que pensemos y que salgamos con un objetivo de esforzarnos en narrativa visual y de expresar un mensaje, acabaremos ahí. Sobre el tema, deciros que cuanto más universal, mayor interés va a despertar en el público. Un tema universal, un tema sobre la muerte, los seres vivos se mueren, todos. Pues es un tema potencial para que a todos nos interese. ¿Cuánto dura una pila? Pues nos interesará menos. Al que use pilas le interesará cuánto dura una pila. ¿O qué va a pasar con esta planta? Pues hombre, si la planta no me gusta de primeras, pues me dará igual que le pase a la planta. Entonces, digamos que el tema puede ser muy universal y a él no hace falta que lleguemos de manera universal. Podemos llegar desde la abstracción, desde el detalle, a lo mejor un detallito, pues como ese que hemos visto de la estatua, de un pico de ave y unos labios, nos dan a entender muchas más cosas de lo que creemos. Entonces, pues eso, el tema buscaremos que sea universal y la forma de expresarlo no es necesario que sea abierta, puede ser más abstracta. Y sobre todo el fotógrafo yo creo que debe ser una persona muy metida en el mundo actual, muy metida en los problemas que ve, en qué siente ante las cosas y cómo se posiciona y cómo se revela o cómo las acepta o cómo intenta comunicarlas para ver si entre todos hacemos otra cosa distinta o lo que sea. Pero creo que el fotógrafo básicamente es una persona que tiene algo que contar, tiene que ser algo así. O sea, tú tienes que pensar que tienes que contarnos algo y que ese algo nos va a interesar, aunque sea subjetivo, aunque sea tu opinión, pero es igual de interesante que la mía o que la de otra persona. Bueno, sí, ya os digo, imágenes para ilustrar un poco los textos, simplemente por estética. No corresponde, digamos, lo importante que estamos leyendo en el texto con algunas de las imágenes. Pero bueno, para parar un poco tanta lectura. La imagen síntesis, de la que hemos hablado ya, explica muy concisamente esto, pero como os decía, es muy difícil en una sola imagen conseguir todo. Impacto visual, mensaje y que sepas todo sobre lo que está sucediendo. Las series fotográficas lo permiten expresar mejor, permiten dar mucha más información en distintos momentos, en distintas fases. Y además podemos cambiar la geografía, la atmósfera, la luz, el comportamiento y podemos seguir transmitiendo lo mismo. Es decir, que va a haber más sorpresa visual por parte del espectador dentro de una serie fotográfica que con una sola imagen. Desgraciadamente tenemos que ver esto antes de llegar al descanso. Esta es una parte muy larga, compleja, pero digamos que resume de forma práctica todo lo que hemos visto hasta ahora de forma teórica. Es decir, son consejos muy concretos de cuando tú estás con tu cámara a punto de hacer una foto. Vamos a verlo de forma distendida, luego os lo tendréis que estudiar en el PDF, pero veréis que los conocimientos se han procurado dar, bueno, pues que tengan peso, ¿no?, en la imagen. Aquí ya no va a haber cosas superficiales. Aquí digamos que agrupamos de forma práctica técnicas, consejos para provocar esos cambios de punto de vista, ese esfuerzo que se va a provocar en el autor, ese cambio, esas crisis, autoexigencias que le van a llevar a perfeccionar su técnica y su composición y sus mensajes. Hemos introducido también esos conceptos de experimentar, de ejercitarse, de ir un poquito más allá en busca de innovación, del hallazgo casual, todo lo que hemos visto, para finalmente crear ese estilo propio. Básicamente todo esto está enfocado a que consigamos en nuestras imágenes impacto visual. El impacto visual es directo, rápido, no hace falta pensar, no hay que analizar nada. Tú ves una imagen y te gusta o no te gusta, te impacta o no te impacta.
Pues son estas técnicas las que consiguen impacto visual y las que te van a dar pues a tus imágenes otra dimensión. El que el espectador se fije más tiempo, el que puedan participar en un concurso, que cobren otras dimensiones. Bueno, el sujeto. Fundamental a la hora de realizar una composición. Elegir un buen sujeto. Por su estado, por su forma, por su color. Un sujeto que sea expresivo, que sea peculiar, que esté en plenitud de forma. Pues que sea dinámico o que no lo sea, o provocarle dinamismo. Las plantas no se mueven hasta que hace aire. Yo este sujeto lo podría haber plasmado de forma dinámica y hubierais tenido un helecho mucho más abstracto de lo que lo vemos ahora. Toda esta búsqueda yo la suelo hacer sin equipo. Es decir, cuando llego a un lugar, dejo mi equipo y empiezo a plantearme que yo sé cosas de composición y que las tengo que aplicar ahora. Es el momento de hacerlas. Dedicar un tiempo a explorar el potencial del sujeto. ¿Se mueve, no se mueve? ¿Tiene sombra, no tiene sombra? ¿Cómo es el fondo desde este lado? ¿Cómo será el fondo desde el otro? ¿Lo voy a fotografiar con un angular o con un teleobjetivo? Pues si quiero mostrar el hábitat del sapito, pues tendré que coger el angular y ver si es un bosque o si es un río o qué más hay ahí. Buscar ángulos, no siempre estoy en el lado correcto de la luz. En el otro lado la luz es más plana. Aquí estoy utilizando la luz de contra pues para perfilar al sujeto, para resaltarlo sobre el fondo. Lo estoy recortando. Entonces, ese moverse y explorar. Buscar el dinamismo, si soy capaz de conseguirlo. Los sapos saltan, y si puedo plasmar el dinamismo, pues es otra foto más. Si produce sombra, si cambiando mi posición, esta planta no destacaba dentro del mar de plantas iguales, de la misma altura y de la misma forma que había en el humedal. Lo que sucede es que si te tiras en el suelo, en el borde de la formación de plantas, y aíslas una sola, sí lo consigues. Entonces te planteas eso, que esa foto tan confusa, en la cual no es posible ver ni la forma ni nada de la planta, cuando aíslas una sola, que te ha gustado un poco la gracilidad del tallo y que te llama la atención, pues buscas aislarla mediante el contrapicado y un teleobjetivo y una focal larga. Atender especialmente a cómo queremos el fondo. Si el fondo es muy parecido al sujeto, si hemos elegido mal, pues no va a destacar. Pongo un ejemplo. Mañana vamos a desplazarnos a hacer fotos de niños. Entonces piensas, vamos a hacer fotos de niños. Los niños normalmente visten de colores. Si me veo un fondo rojo muy alegre, pues resulta que los niños que vengan vestidos de rojo se funden con el fondo y solo voy a ver caritas y brazos. Y si me veo un fondo blanco, bueno, pues tengo que ir pensando más o menos qué situación voy a tener, para qué fondo voy a poner, para que resalte lo que voy a fotografiar. Recordad también que el fondo blanco es muy modular, me permite luego en esa fotografía introducir elementos, introducir flores, introducir pájaros, es mucho más fácil hacerlo sobre un fondo blanco. Bueno, en esta función de cómo quiero el fondo, elijo la óptica. Si quiero que el fondo esté muy desenfocado, para que esta planta me resalte mucho, elegiré un teleobjetivo macro en este caso. Si tengo que hacerlo, para desenfocar el fondo, buscaré paralelismo con el plano focal, buscaré tener paralelismo con la planta para abrir diafragma al máximo. Y finalmente, en este caso, que es un sujeto pequeño, que es una planta, puedo analizar bien qué luz recibe. ¿Me gusta la luz que recibe? Pues es muy suave, yo la quiero más dura, quiero sombras, bueno, pues coges un flash y la modificas. Es tan fácil como eso. Una reflexión sobre saber esperar el momento en el que el sujeto va a hacer algo o va a pasar algo, y entonces el pajarito que está ahí quietecito, que parece que se va a aburrir ahí, de repente pues se estira, bosteza o hace algo. Sí. A propósito del fondo, es que cuando has hablado de los niños y del rojo y el blanco, me he trasladado al momento, me he puesto en situación y ya te vienen imágenes a la cabeza. Sí. Entonces, una pregunta que supongo te harás o yo me hago, no siempre será fácil, a veces será casi imposible, y te planteas en esos momentos decir, bueno, si no puedo contra ello, voy a aprovecharme de esa circunstancia. Claro. Es otro reto. Y concretamente en la metáfora de los niños, a lo mejor ese fondo rojo me hace valorar la posibilidad de jugar con el rostro, con la piel, con el pelo, con su cabello y obtener un resultado de contraste en vez de más armónico, ¿no? No sé si eso es tan sencillo como parece contarlo. Es difícil verlo, es decir, el otro día cuando Fernando Puche propuso aquellos ejercicios, nadie dijo la clave alta en la nieve.
Es decir, sabemos lo que es una clave alta, muchos de nosotros, que es una sobreexposición para jugar con toda la escala tonal, que los blancos pierdan detalle, que no haya negros y sean grises, un desplazamiento de escala tonal. Parece que nadie lo pensó. Fácil no debe ser cuando no todo el mundo soluciona las situaciones diarias. Pero está claro que cuanto más conocimiento tienes, pues más hace que la luz roja parpadee en esas situaciones. Lo que está claro es que el fotógrafo, si detecta que algo va mal, pues empieza a pensar. Y entonces tira mano pues de todo lo que hemos estado viendo aquí. De la fotografía clásica, de esto, de aquello, en busca de asirse a algo que le permita solucionar el problema que tiene en ese momento. O la estética que tiene en ese momento. Pero sí. Al final acabamos rindiéndonos al enemigo. Hoy hace mucho viento y no puedo parar las plantas. Pues hoy es el día perfecto para jugar con el movimiento de las plantas. Sacaré incluso un filtro de densidad neutra y que se muevan más. ¿Qué le vamos a hacer? Es una opción. Muy bien, pues estamos hablando ya de escala del sujeto. Yo puedo jugar a empequeñecer o magnificar un sujeto mediante la escala. Entonces, pues si veo esas caracolitas pequeñitas y las incluyo en el encuadre, estoy haciendo mucho más grande a estos caracolitos que no llegan ni al tamaño de la uña de la mano. Son muy pequeñitos, pero claro, he manipulado la escala. Si al lado hubiera una rana, los caracolitos parecerían ridículamente pequeños. Entonces, esas comparaciones hacen que yo pueda manipular la escala. En este caso es el uso de un angular el que hace que la ola parezca grandísima, porque hay un faro, y un faro tiene muchos metros de alto, especialmente cuando hay un señor ahí sentado, y me permite, pues a grosso modo decir, pues es un faro que tiene 20 metros de altura. ¿Cómo será la ola? Pues la ola es pequeñita, lo que pasa es que si yo me acerco mucho con un angular, pues la exagero, finalmente la exagero. Decidir el tamaño que quiero que tenga el sujeto en el encuadre es muy importante, especialmente cuando uno va a fotografiar sujetos huidizos como las aves o los mamíferos. Entonces tienes que preconcebirlo. Si tú estás metido en un escondite con un 300 milímetros, pues no tienes un zoom, no puedes alejar y acercar el sujeto. Te toca predeterminar pues que la ramita entre entera, es decir, que antes de meterte en el escondite irás jugando con el teleobjetivo en el prado atrás y adelante hasta decir aquí, este es un tamaño adecuado, y entonces te pones el hide allí. No siempre queremos los animales muy grandes. Ya veis que a veces impera más la forma, impera más la composición, puede imperar más el momento. Son estas cosas que hay que ir abriendo un poco la mente. En este caso, pues hemos enfatizado mucho el sujeto desenfocando el fondo. En el otro no podíamos porque la planta, bueno, detrás del sujeto sí, pero la rama salía del suelo. Ahí tiene que haber nitidez también. Las plantas están enfocadas. Aquí no. Aquí no hay ninguna referencia de fondo próximo. El fondo simplemente está muy desenfocado en el fondo. Muy desenfocado detrás. Todo esto lo decimos en el momento de la toma. Si aquí ponemos F16, veré hasta qué tipo de plantas son las del fondo. Esta foto está hecha a F3.5 con un convertidor de focal además. O sea, la profundidad de campo aquí son milímetros. He hecho un enfoque muy selectivo para que nada me distraiga de la araña. Otra foto del momento, hecha con barrera infrarroja, en el momento que salen los murciélagos de la cueva, muy cerca de la cámara. Este murciélago mide unos 40 centímetros, como las dos manos nuestras así abiertas. Entonces es un angular que se ha posicionado muy cerca de donde sale el murciélago. Y luego hay que iluminar la escena con flashes, claro, porque es de noche dentro de la jungla. Otros consejos sobre puntos de vista: romper el hábito de fotografiar a la altura de los ojos. Romperlo. Si hay una persona sentada y la fotografiamos desde arriba, de pie, cómodamente, pues el fondo me queda muy próximo. Voy a ver un fondo detrás, estoy haciendo un picado, le estoy viendo la coronilla, si es calvo, feo. Esas cosas. Si me acacho a la altura de sus ojos, pues estaré siendo más objetivo con esa imagen. Y si me acacho más, vuelvo a la subjetividad, pero para todo lo contrario. En vez de para no resaltarlo, para resaltarlo. Para crear un triángulo con él y para resaltarlo sobre el fondo y para recortarlo sobre el cielo. Entonces tengo esas técnicas de picado y contrapicado para buscar esa subjetividad en donde me pongo yo. Los gusanos, pues por lógica, pues debería agachar más ras de suelo. Igual luego desde arriba veo que forman pues un interrogante que tengo que hacer, bueno, pues lo haré. Pero tener en mente también que hay otras posibilidades de posicionamiento y que muchas veces a un palmo del suelo se ve todo muy distinto que desde donde lo vemos nosotros. Algo que no nos planteamos es cuando voy a hacer la foto, ¿dónde está el eje? ¿Dónde está el eje? ¿Dónde lo estoy poniendo? En este caso está ligeramente desplazado del centro hacia uno de los tercios, pero ya yo os digo, esto, como no hay reglas, que son proporciones agradables que cada uno aplica según lo agradable que es para él, yo he puesto el eje donde me ha venido bien. He vigilado mucho más los ángulos de la ladera que dónde estaba el eje, por ejemplo.
Lo que sí que he hecho es complementar la foto, es decir, este gran vacío que se veía donde está la piedrecita pequeña, en la parte izquierda inferior de la foto, eso ha sido colocado allí por el fotógrafo. Esa piedrecita con 2 o 3 al lado, que parece muy natural, la ha puesto el fotógrafo. Hay veces que no, la piedrecita está allí. En este caso la he puesto yo. Luego los ejes también sirven para particionar la composición. En composiciones muy complejas, si hay varios ejes, como el eje estructura la imagen, permite que el ojo particione y observe las particiones por separado, y es mucho más cómodo y más sencillo en imágenes complejas. Y luego también una cosa que hago siempre que hago fotos es síntesis y análisis. Síntesis es, ¿esta foto de qué va? Esta foto es un triángulo y un punto. Yo no veo otra cosa en esta foto cuando la sintetizo. Cuando estoy viendo la miniatura en la cámara, lo más pequeñita que puedo, me alejo y la miro, estoy viendo básicamente eso. Entonces, claro, en un triángulo y un punto, ¿qué es importante? Pues dónde acaba el triángulo y qué forma tiene y dónde está el punto. Buscar un equilibrio porque va a haber un diálogo entre ellos. Mi ojo va a tender a conectar el punto con la cúspide del triángulo, que es el eje. Y esa diagonal, pues la podré estirar más o la podré estirar menos. Y luego para lo que me sirve el análisis es para detectar fallos. El análisis es un visionado pormenorizado de las partes de la imagen. De forma que, mira, la piedra está desenfocada porque se enfoca muy atrás. Enfoca más adelante. O aquí te entra una ramita desenfocada, ¿qué tal? Pues ese tipo de fallos es el análisis el que me permite verlos. De forma que, bueno, pues estas son de las fotos más difíciles que me resultaron cuando empecé a hacer cascadas. Pues hay cosas que no ves, que salen, pues hay líneas de agua que hasta que no tienes la larga exposición no ves que siempre pasa por ahí esa línea de agua y te acaba alargando la imagen más por aquel lado. Si os fijáis, podría haber desplazado el encuadre un poquito más hacia la derecha, perfectamente, es decir, limitar la presencia de este lado que no hay nada y en la derecha que es donde el agua fluye, hacia donde fluye el agua, haber dejado un poquito más de aire allí, perfectamente. En este tipo de fotos ya me di cuenta que no es interesante mostrar mucho por arriba del chorro. De donde nace la cascada, por arriba no resulta muy interesante. Se puede limitar mucho la presencia de la parte alta. Salvo que haya algo como ese tronco o lianas, podría haber cortado mucho más abajo esa imagen. Y sobre todo con el agua respetar las líneas de fuerza, desde dónde hasta dónde fluye. Practicar mucho el cerrado del encuadre, saber hacer encuadres cerrados, con 2 elementos que se miran, por ejemplo, con 2 elementos que se están enfrentando uno a otro y que el ojo va a estar pendiente de qué va a suceder allí. Eso sería cerrar un encuadre con 2 elementos, o con 3, creando un triángulo visual del que no salgo, o con 5 mediante un fulcro que redireccione la mirada. Esos caminos cerrados hacen pues que la imagen sea más interesante y le preste más atención. Prestar sobre todo atención a las líneas de fuerza que componen la imagen, el punto de fuga, dónde está, si me queda dentro, me queda fuera de la foto, las proporciones que guardo. Pues de todo esto hay que estar pendiente. En este caso, insisto en la presencia visual del fondo. Hemos localizado ese fondo, que es una cala en Almería, y una vez que tenemos el fondo, que ya de por sí constituye una foto horizontal del fondo, ya podríamos haber hecho, es donde empezamos a buscar el sujeto, si hay algo más allí que nos permite elaborar ese diálogo visual, primer plano, fondo. La sensación de lugar es un concepto que hay autores que le llaman de otra manera, esto también es verdad. Yo le llamo sensación de lugar porque empecé así, llamándole así. Para mí es una pérdida de referencias en el primer plano. Si fijáis, en el primer plano no os podéis coger a nada, no sabéis dónde estáis, no estáis de pie en ningún sitio. En esta foto estáis volando. Estáis volando porque no hay dónde ponerse. Entonces, la sensación de lugar es cuando el máximo envolvimiento que te hace un lugar. O sea, la máxima sensación de estar allí se consigue con la sensación de lugar. Entonces, cuando entras en un elemento diferente al sólido, cuando te metes en el mar, cuando te metes aquí en un mirador al borde que ya estás en el aire, esa sensación de flotar o de estar metido en el agua provoca una sensación de lugar mucho más fuerte. Cuando te encuentras delante de esta foto en una exposición y la foto te llena, te acercas y la foto te llena, pues te planteas que tú estás allí, que tú estás... ¿Dónde estás? Estás encima de una nube. Estás viendo las nubes desde arriba. Pues esta sensación de lugar yo la practicaría, porque lo normal es, hay un pinito, pues saco el pinito y saco la barandilla, y a veces es un pasito más adelante y estoy consiguiendo llevarme al espectador a otra sensación. Los ejercicios de síntesis, acabar viendo un triángulo donde hay un helecho, un círculo donde hay una trapa de alcantarilla,
una línea donde hay un pasamanos de una escalera, es fundamental. Y sobre todo pensar que casi nunca es interesante ponerlo todo en el encuadre. Todo lo que estás viendo no cabe en el encuadre. Entonces hay que elegir. Entonces estás viendo, pues mira, hay, ¿qué voy a decirte yo? Un niño jugando con la pelota, otra niña que pasa en bicicleta, un árbol enorme, una granja y una vaca. Pues ve eligiendo pares de cosas conforme sucede la acción y ve jugando pues con 2 cosas, 3 elementos, según puedas tú manejarte con ellos. Porque a veces verás que ni con uno solo eres capaz de situarlo bien, pues imagínate con todos los demás. En este caso una foto de 2 elementos. El diálogo visual se ha establecido entre 2 elementos. Bueno, estamos yendo hacia la simplicidad. Fijaos en este caso cómo se consigue la sensación de lugar. Nos hemos desembarcado en esa barrita de arena, más o menos a mitad de foto, hay como una línea blanca que es donde rompe las olitas, y ahí hay una barra de arena que es donde nos deja la Zodiac. Pues de dar esos 5 pasos, meternos en el agua, a estar en la barra de arena, hace que tengas mucha más sensación de lugar. En verano dirás, qué bien, qué fresquito, qué bien aquí la agüita, y en invierno dirás, pero esto qué frío, el agua está aquí delante de mí. Y fijaos la importancia de esa línea diagonal de la ola. Eso es un momento, vamos, esperado a cosa hecha. Cuando el fotógrafo está allí haciendo la foto, tú estás viendo un vacío de media fotografía. La media fotografía inferior está vacía. Si no esperas esa ola que te llena la diagonal, que te conduce, que te canaliza la atención hacia la torre, estás perdido. Tu foto podría ser hecha una panorámica por cualquiera. En cuanto se la enseña a un amigo te dirá, ¿y esto no es mejor así? Y te cortará toda la parte de abajo. Ahora ya no puede, se carga una ola. Eso, cuanto más fuerte es el momento, cuanto más inesperado es el momento, pues mejor, más impacto visual tiene la imagen. En este caso, pues es una imagen de mucho contraste. Viene una tormenta, el cielo está negro, casi toda la foto tiene un patrón monocromático, pero de repente hay un toque de color. Un toque de color precisamente en el ser vivo, en la planta que es amarilla y verde, que está en floración. Vemos incluso que hay nieve en el fondo. Bueno, pues todas estas cosas, digamos, esta contraposición de elementos es la que tenemos que ver in situ para decidir si me acerco más a la planta. Esto es una imagen elegida entre 40. Es decir, hay 40 variantes verticales más cerca de la planta con angular, reforzando más el cielo con un filtro. Bueno, una serie de variantes hasta que eliges la foto óptima. Pero no es lo mismo elegir la foto entre 40 trabajadas que entre 3. Siempre es mejor. Ver siempre cómo está el horizonte, qué sucede detrás de ti, qué proporción de cielo dejas y por qué. Fijaos, estas 2 fotos son en apariencia parecidas, pero en realidad son muy diferentes en técnica realizadas. La primera está con un 20 milímetros, contrapicando, es decir, hemos quitado piedrecitas de lava del suelo para contrapicar. Hemos buscado un entorno muy acromático, es el campo de lava, para jugar con esa combinación de azul, verde, amarillo. Una trilogía de colores derivados. Bueno, polarizador, apoyados en el suelo, una foto de contraste. La siguiente es una foto de luz suave con un 300 milímetros. Como el cielo está blanco y nublado, he decidido sacar de fondo el mar. Ese azul que veis intenso es el mar. Y esta foto fue finalista en el Wildlife Photographer del 98. Y yo me pregunté, ¿y entonces los jurados de qué sirven? ¿Están ciegos? Es decir, qué fácil es ver ahora que esa plantita que hay detrás desenfocada, en la flor más bajita detrás hay una planta desenfocada, la foto de la derecha. ¿Por qué el fotógrafo no se movió un palmito hacia un lado y la eliminó? Pues porque no tenía ni idea de composición, porque era yo, y lo sé. Pero qué fácil hubiera sido. Y entonces pienso, ¿y el jurado que la votó y llegó hasta las finales no la vio? ¿Sabía menos que yo o lo mismo? ¿O qué pasó ahí? Es decir, que veréis que todo esto que vais aprendiendo va a tener un efecto en la distancia. No lo vais a notar mañana ni pasado, pero todo esto que vais aprendiendo va a llegar un momento que va a pesar mucho en la cabeza, que iréis así con la cabeza de lado, del peso que va cogiendo estas cosas. Esta la pongo para hablar de precisión. Tengo una más represiosa, pero pongo esta. Tengo una que tiene más margen aquí abajo, pero ¿por qué pongo esta? Pongo esta para hablar de la ambigüedad. La ambigüedad es todo aquello que hace que el espectador dude. Tú cuando te acerques a ver esta foto me vas a decir, Benito, ese cachito de cielo que tienes ahí arriba, ese piquito, ¿eso lo ha puesto por algo? Y entonces, bueno, si te digo que sí, vas a querer una explicación bastante larga. Y si te digo que no, vas a decir, ¿y por qué la has hecho? Entonces, efectivamente, esta es una foto con ambigüedad. Tú vas a pensar que yo no lo he visto,
Es lo que sucede cuando inclinas el horizonte un poquito solo. El espectador dirá, pues se le ha inclinado el horizonte y no se ha dado cuenta. Si lo inclinas, que se note. Y si metes un cacho de cielo, que se note. De forma que el espectador no dude nunca de que es casual o de que el fotógrafo pues ha cometido un error. O sea que en tal caso, digamos que el opuesto a la ambigüedad, que es lo indeseable, sería la precisión. El hacer cosas con precisión y que se note que están hechas a propósito. Insisto en esperar el momento adecuado, que ya he hablado de él, no solo de luz, sino también de acción. A veces tratamos de hacer que suceda. Estoy en un embalse y quiero hacer ondas concéntricas. ¿Saldrá un somormujo del agua para hacerlas? Pues no, en el sitio que tú quieres no va a salir un somormujo para que las haga. Pero aquí hay piedrecitas al lado tuyo. Pues una piedrecita tirada en el sitio hace una onda concéntrica. Vamos a hacerla. A veces provocamos que las cosas sucedan, pero claro, sin la imaginación va a ser complicado. Luego también pues el trabajar con guiones, el ejercitarse en hacer un reportaje, lo que nos va a dar es pues una lista de mínimos, una lista de lo que quiero conseguir. Entonces trabajaré más, estaré más pendiente de volver con ello. Es muy frustrante ir a África y luego volver a la agencia a la que vimos en la proyección, Nature Picture Library. Cuando llegas con tus 2000 fotos de África, se ríen, claro, ven esta foto, león bostezando con la lengua. Mira, sácale leones devorando jirafas, ñúes, saltando, haciendo el pino y durmiendo bajo un arco iris. Claro, cuando ves aquello dices, ¿qué está haciendo el tonto yo con este león? 3 horas allí para hacer, pues eso, un lametón. Bueno, te da mucha sensación de que los mensajes tienen que ser fuertes y los momentos tienen que ser fuertes. Entonces, elegir el sujeto adecuado es importantísimo desde el principio. Aprovechar el momento también hace referencia a esas condiciones inusuales de luz. Hay veces que los fotógrafos recogen el equipo porque se nubla y va a llover. Hagamos la lluvia. ¿Cuántas fotos de lluvia tienes? ¿Cuántas fotos impactantes de lluvia has visto? Yo he visto una que no he sido capaz de hacer nunca, de emularla. Salió en un Geo de la revista Geo Internacional, se llamaba La Ruta de los Romanos o Las Huellas de los Romanos. Y era un yacimiento y el fotógrafo estaba allí y estaba lloviendo, habían líneas de agua y 3 gotas en la lente. Y esa sensación de agua cayéndote, es que parecía que estabas allí. Y no he sido capaz de hacer eso, pero claro, cuando llueve ya no me guardo la cámara, digo, bueno, pues la mojaremos un poquito y para eso llevo una funda de lluvia también. O sea que cuando nieva, cuando viene la niebla, cuando llueve, cuando hay una tormenta, cuando hay rayos, cuando hay condiciones de luz inusuales, tenemos que estar allí. Y si morimos en el intento, pues para eso estamos también, nos caiga un rayo, oye. Pues estos momentos de luz, que a veces es necesario complementar. Si os fijáis aquí, sin el flash no veríamos nada en el primer plano. Es tanta la intensidad de luz en el fondo, pues que la foto se quede oscura aquí delante. He recurrido a una mala iluminación, porque estaba yo solo y no podía separar mucho la mano con el flash. He preferido una mala iluminación en función de conseguir la imagen. Mala me refiero para mis objetivos. Ya vimos que el bueno o malo no debe existir en el juicio de una persona, es decir, en el juicio de un fotógrafo. Pues ya lo veis, aquí me crucé con un grupo de fotógrafos que bajaban porque había caído la niebla. No hemos recogido, subíamos en un curso emocionados, está la niebla, todos a medio desayunar, y todos bajaban, no, es que ha venido la niebla, ya no se ve nada. Hombre, pero si subimos a buscar esto, pues esa distinta percepción me chocó mucho, de que lo que era bueno para unos, para otros no tanto. Nevadas en la costa, por ejemplo, si nieva en la costa, pues es inusual. Hay que aprovechar ese día, intentar llegar allí, a lo mejor nos quedamos en el camino tirados, bueno, hay que intentar llegar allí. Bueno, esto es lo que hablábamos un poco de la elipsis, de lo que sucede en el tiempo, seguir el hilo de la acción, el nunca cejar en nuestro empeño. Yo no sé cuántas fotos de Ana de Real, tengo millones. Pues una más. Pero haciendo una más resulta que hizo lo que nadie esperaba, y es pescar un pez. Y según las guías, los pájaros, los ánades no comen peces, comen vegetación acuática. Pues se ve que si tienen hambre, pues ¿qué van a hacer los animalicos, no? Es como la sobrasada, pues no te gusta, vale, pero si tienes mucha hambre, pues no la comeremos. El caso es que esta reflexión me lleva también a contaros que cuando esto sucedió, que habíamos varios fotógrafos, algunos se lo perdieron, porque la cámara no estaba puesta en foto de ráfaga, estaba puesta en foto a foto. El fotógrafo que espera lo inesperado, pues está ahí a lo que cae. Y entonces disparar la ráfaga y sabes que no tienes que soltar hasta que tú no veas que aquello ha terminado, pues te puedes perder el final. No puedes decir, ala, ya está. Pues ahora es cuando se lo está comiendo. Ya tarda un ratito. Hay que ser muy conscientes de qué hacemos y por qué. Y de cuándo llega el momento de apretar ahí la ráfaga y olvidarse del mundo. Distribución de pesos, ya veis que imagen más formal,
compuesta muy formalmente, medida, yo diría medida. Cuando hice esta foto me posicioné perfectamente para no inclinar, como está hecha en un angular, había mucho peligro y el faro salía inclinado a un sitio o a otro. Entonces, bueno, pues buscar que el flamenco me llene el encuadre, que el faro esté en el fondo marcando el eje, en el sitio que yo quería. Y aquí, ya os digo, el posicionamiento es un palmo aquí, 3 deditos allá. Y es curioso cuando trabajan varios profesionales con una formación similar en un prado, porque acaban todos en el mismo sitio apelotonados. O sea, el prado puede tener 10 kilómetros cuadrados y pueden haber 20 personas. Pues acaban todas allí, pero bueno, ¿pero esto qué es? Y yo lo noto muchas veces, que a lo mejor lo has visto tú primero, estás allí. ¿Cuándo acabas? Joder, ¿cuándo acabas? Que no hay monte aquí para hacer o qué. Ya me estás metiendo pressing. Acabaré dentro de media hora cuando haga 20 fotos o 30. Y cuando ya no seas capaz tú de hacer otra distinta a las mías, porque habré agotado aquí todo lo que pueda. Bueno, pues se trata de eso precisamente, de encontrar el punto óptimo de toma. O sea, no hacemos la foto donde es cómodo, hacemos la foto donde hay que hacerla. Y aquí un pie estaba metido en el agua. Pues hay que meter un pie en el agua, se quita unos zapatos y mete el pie en el agua, pero la foto está ahí. En el otro lado el faro no salía, o salía centrado. Bueno, esas cosas. Aquí, por ejemplo, estábamos 3 fotógrafos y un guía, y yo recuerdo pensar, yo me la pierdo, esta foto me la pierdo, porque este tronco no estaba aquí, estábamos buscando un sitio donde no había tronco. Y yo estaba viendo la foto y la había desequilibrada, me faltaba algo en este lado, y pensé que debía seguir buscando a riesgo de perder la imagen. Porque esta ya la estaban haciendo, 1, ya la estaban haciendo. Y 2, no me gustaba del todo. Pues ese riesgo de decir, y me voy a perder la nieve, sí, te la vas a perder porque no es la imagen que tú quieres. Y entonces a la desesperada, de repente, ostras, ¿quién ha puesto el tronco aquí? Este es el mío, esta es mi foto. Y pam, y se hizo. Pues eso es, no sé cómo explicar. Yo creo que viendo la imagen lo acabas entendiendo. Es decir, me la juego a la carta más alta, que es la foto que yo quiero. Una foto de casi, una foto de 8 no es una foto de 9 o de 10. Y si tú quieres la foto de 10, pues la tienes que pelear aparte y te la tienes que jugar. Aparte de esa distribución de pesos, de equilibrio, pues lo puedo desafiar, claro, el equilibrio está para buscarlo o para desafiar al que observa la foto con esa tendencia fuerte, ¿no? Con esa tendencia a provocar el colapso y que las cosas se caigan. El angular extremo es el que mejor me permite lograr estas cosas. Por ejemplo, el que haga parecer que esta roca aquí, que está aquí en la derecha, parezca inestable. La roca está muy bien puesta, pero claro, si la dejo en el borde de la imagen deformada con el angular, parece que, bueno, que en el próximo viento fuerte que haga se va a caer. Le da esa inestabilidad. Fijaos también qué esquema en triángulo entre las 2 rocas y el eje que es el faro. También es otra foto muy formal. Y aquí también digamos la experiencia es, si no sabes de la luz no la toques. Aquí disparé yo un flash a la piedra pequeña que se nota. Si os fijáis en la piedra pequeñita, carece de volumen. No tiene las mismas sombras en estos lados que la piedra grande. Estaba experimentando con el flash, en mala hora estaba yo experimentando con el flash. O sea, si no sabes de la luz, espérate a saber, porque vas a arruinar fotos como esta, que de composición formal está muy bien, y lo que he hecho es destruir el volumen de la roca, aplicando un flash muy mal dado. En esto, misterios hay pocos, es decir, enseguida, viendo una obra de un autor, vais a saber pues prácticamente lo que sabe de las cosas, viendo las ambigüedades que comete, o viendo no sé, vamos a saber exactamente qué es lo que sabe el autor de composición, de técnica y de todo. Esta es una imagen también que me resulta muy atractiva porque muestra como esos 2 mundos, el mundo emergido y el mundo sumergido, y no hay muchas fotos de estas que yo haya hecho. Hay autores que se han especializado y les hacen divinamente. Bueno, es complicado, hay que jugarse la inmersión a hacer estas cosas. Entonces, bueno, pues tened en cuenta que la verticalidad es un valor, siempre. Cuando la foto horizontal no sale, la foto vertical, lo que significa la verticalidad en composición es que ya es un valor. Ya estás introduciendo profundidad. Estás enseñando cosas más cercanas y más lejanas. En el vertical te caben más cosas cerca. O sea que pensar que es un valor cuando os bloqueéis. Entonces permite separar los planos, permite separar más planos. Luego además el formato horizontal es más complejo a la hora de distribuir pesos. Es muy fácil que si la montaña está aquí y aquí no hay nada que contrarreste, la foto se caiga. En la vertical no hay tanto espacio para que se caiga, no se puede caer. Está bien alineada en la vertical. Esta es la foto de ejemplo de que el sujeto es el eje. Cuando el sujeto es el eje cobra mucha más importancia. Si por encima del pájaro hubiera una rama, perderíamos muchísimo efecto.
Escalar con las focales era aquello de entrar y salir de la escena para que el espectador sepa qué está pasando. En la primera foto, en el parque Masai Mara, después de cruzar los News, pues se monta ahí un berenjenal de predadores, de cocodrilos, de marabús. Pero el espectador con la primera foto no ve los detalles. Necesitas la siguiente para ver que hay animales peleándose, animales muertos. Esas escalas, esas distintas aproximaciones o zooms a la imagen son las que hacen que el espectador tenga un sentido de qué está pasando allí. Por ejemplo, este árbol es inusual, tiene 5 nidos de garza encima, pero viendo esa foto tú no sabes lo que es una garza. Si no te enseño la segunda, que es complementaria, pues no vas a saber de qué estamos hablando. Entonces a veces tenemos que pensar eso, que la imagen única y autoexplícita pues no existe. A veces aquí no se puede enseñar con detalle la garza y el árbol con los 5 nidos. Pues recurrimos a hacer varias. Bueno, referido a vigilar la espalda y buscar nuevos ángulos, fijaos cómo cambia una imagen cuando me muevo 3 palmos hacia la derecha y me meto en el mar. El efecto es muy distinto. De tener una agrupación de círculos o de puntos, como son estos guijarros aquí delante, a tener un elemento dinámico que crea una textura de primer plano, de sujeto. Cambiamos el sujeto, que es lo más importante en la foto, moviéndonos un poquito. Vigilar también el otro lado del sujeto, aunque tú has preparado todo para que la esfinge de banda plateada venga a esta vid a lamer el azúcar que tú le has puesto en el tallo, el esquema de luz, el recuadrito negro para que se vea que es de noche, todo está muy pensado, pero cuesta poco luego dar la vuelta y aunque sea con una luz peor, ver qué cara tiene el sujeto, si nos hemos equivocado pensando que la espalda era más atractiva. Bueno, es una foto que cuando menos complementa el reportaje y tenemos que hacer también. Una apreciación también sobre cómo entrar a esa sensación de lugar. Fijaos que en la primera foto, la parte superior izquierda, el campo de juncos, estos son unos juncos en peligro de extinción, el campo de juncos, ese campo de flores, crea un triángulo direccional hacia el fondo. Es decir, se ha utilizado como camino. Nos lleva desde delante hacia atrás en triángulo. Después nos metemos dentro y nos acachamos y nos dejamos rodear por las flores. Ya estoy metiendo al espectador más cerca de esas flores. Ya sabe cómo son, ya sabe qué aspecto tiene, si son plumosas. Y finalmente he hecho una variante vertical mucho más basado en los sujetos, en las flores, que en el fondo. He buscado un fondo menos fuerte para que haya más atención al primer plano. Pues ya os digo, cuando acabas con 20 imágenes variadas es mucho más fácil elegir. Luego os voy a hablar también de técnicas como el flu, que es la vaselina aplicada a un filtro delante de la lente, que permite jugar con la morbidez de la luz. La luz va a entrar dentro de las sombras y va a crear esos dinamismos, esas líneas. Lo puedo aplicar en forma de puntos, en forma de líneas, en forma de ondas y me va a dar bastante juego. No solo el flu, también tengo la técnica aquella de la larga exposición, de hacer una exposición a 2 o 3 segundos y mover la cámara, o hacer un giro en espiral y con una hoja pues hacer una espiral, o bien incluso con un movimiento de zoom atrás y adelante. Bueno, hay que explorar el movimiento porque el movimiento es un elemento en la composición. Debería dominar, saber cómo detenerlo, cómo hacer borrosidad de movimiento, ese tipo de técnicas. Y entonces, bueno, pues llego a imágenes que, pues que hay quien no entiende, que yo no entendía. A mí me salía esta foto y la tiraba. Pensaba que lástima, ha salido movida. Pero si tengo que pensar en qué es un Oryx de verdad, dónde vive un Oryx, el mundo del Oryx, probablemente esta foto me lleve mucho más a eso que un retrato de la cabeza del Oryx. Y entonces, bueno, hay que saber ver qué valores tienen las imágenes, no tener esa preconcepción de es buena o mala. Ya os he dicho que no existe el bueno o malo. Es a ti qué te sugiere, a ti qué te transmite. ¿Veis? En este caso es el caso de trascender la realidad de pues, hojas de hiedra. Sí son hojas de hiedra, pero a que podemos encontrar más títulos que vayan bien, porque son dos, porque están próximas, porque se rozan. Ya podemos entrar en el campo de la amistad, del amor, de lo que queráis. Entonces, esas metáforas visuales, esto sí que es una metáfora visual, no es una comparación, pues funcionan y sobre todo reforzadas por el título. Acordaos también de que la textura, lo hemos dicho varias veces, la textura funciona como fondo, funciona como sujeto y funciona como complemento. En este caso, el sujeto, lo que tenemos más cerca, lo que ha constituido el primer plano, es la textura. Y es la textura porque no había otra cosa. Y vas buscando y cuando sale la textura por lo menos dices, mira, aquí hay ritmo, aquí hay patrón, aquí ya me recuerda a las fotos de Kandinsky o de Klimt, hay musicalidad en esas ondas, es lo que se le atribuye a textura, es lo que hay que saber leer en ella.
Veis otra foto con flu, con efecto flu, con vaselina aplicada sobre el filtro en diagonal. Y bueno, pues nos proporciona imágenes un poco más pictóricas, más oníricas, subjetivas, procedentes pues como de un sueño, de una visión, de un recuerdo. Una imagen compleja, con mucha profusión de elementos, pero a su vez particionada. Como veis hay un montón de particiones, como de bancales y de... Digamos que el ojo puede ir recorriendo muy bien cada parte de la imagen y analizándola por separado. Y luego el esquema general es un río que hace una curva que no se aprecia muy bien, es un río que hace una curva para meterse detrás de la montaña. Aquella famosa curvas en S que buscábamos en los paisajes, aquí no se ha conseguido reforzar, no es muy evidente. Hay otras fotografías que sí, que vemos que el río se ve más. Buscar formas básicas y simples, líneas, círculos, buscar analogías entre pues esa forma de arriba y un labio, un ojo, o la de abajo y una mano, por ejemplo. Pensar si se parece a algo, y si se parece a algo y lo puedo reforzar, pues mejor. Jugar con el contraluz juega muy bien con la forma. La forma se vuelve sólida, y si es una forma elegante, es una forma estrecha, pues nos va a venir muy bien emplazarla contra un cielo rojo, un cielo azul, con mucho dominio de color. Y una cosa que hago yo últimamente es pensar el título de la foto cuando la estoy haciendo. El título de la foto me permite extractar la esencia de la imagen. En esta estaba pensando, uy, ¿esto cómo lo voy a llamar yo? La lluvia, no sé qué, ¿no? Pues si la lluvia se ve que es la lluvia, claro que... Al final pensé, un mundo en una gota. Como hay reflejos y estoy viendo cosas ahí que no sé lo que son, parecen flores que hay debajo, bueno, pues ya pensé un título, que luego a lo mejor se modifica y se madura y se estructura mejor. Pero eso ya te hace pensar, pues un mundo en una gota, pues ya estoy hablando de una gota, voy a sacar una gota solo en vertical. Y estoy hablando de un mundo, los reflejos son importantes, lo que se muestre aquí. Voy a ver si puedo poner algo debajo que añada más interés a esos reflejos. Es decir, que ya pensar en el uso y el título de la foto me va a venir muy bien. Bueno, ya hemos hablado de la ambigüedad, no insisto. ¿Veis esa esquinita de la parte superior izquierda? Eso es una ambigüedad. ¿Qué hace ese triangulito ahí? ¿Por qué no tiraste un poco de zoom? ¿Por qué no moviste un poquito el encuadre? Siempre el espectador no lo va a saber, se va a mostrar desorientado. ¿Y tú crees que Benito lo ha visto esto? Se lo decimos, le daremos un disgusto. No sé, si ya lo sabe él, bastante lo sabe. ¿Veis? Mensajes confusos que el espectador dice, bueno, yo no sé qué me quiere mostrar aquí. No, es que tengo un angular que me he comprado un 8 milímetros. Ah, bueno, ya, pero bueno, pues me lo enseñas. No hace falta que haga una foto de estas que me vuelven loco. Yo no sé aquí qué. O sea, que el mensaje era que te has comprado un 8 milímetros. Vale. Es decir, que sean fotos muy intencionadas, muy definidas, que respetando al espectador para que su cerebro no sufra. Luego hay una forma de expresión de la que hemos hablado poco, que es la anomalía. La anomalía se utiliza mucho en diseño y en comunicación visual. La anomalía es cuando rompes un patrón. Si hay un patrón, que voy a deciros yo, 20 cebras bebiendo en una charca, pero la última está levantada y mirando hacia cámara. Eso es una anomalía. O 4.000 chinos vestidos de rojo y luego uno vestido de azul que está saludando a su abuela. Claro, si están todos ahí rezando, pues el otro destaca mucho, por forma, por color. Bueno, pues eso son anomalías y eso tiene una poderosa llamada visual porque va en contra de todo lo demás. Es como dentro de una textura romperla con una forma. Eso es anomalía. Recordar la sensación de volumen, el tono, la perspectiva atmosférica, puntos de fuga. Los puntos de fuga se buscan muy bien con angular. Aquí se ha forzado la perspectiva con un angular trabajando muy cerca de esta foca porque se dejaba. Es un cachorro abandonado que, bueno, pues estaba ahí el pobrecito llamando. Llevaba ya 2 días sin que la madre saliera a amamantarlo. Y ya te imaginaba lo que iba a pasar con él. A veces la profundidad se consigue con el color, que es en este caso, la imagen es muy plana de perspectiva, pero el color lo ha permitido. Fijaos esta imagen qué compleja es. Es compleja porque hay un eje horizontal que nos parte de la imagen y nos crea como dos mundos. Una parte media inferior donde está la encina, donde está, perdón, la cafia, y una parte superior que es la duna más iluminada. Entonces esa partición pues rompe mucho ahí esquemas. Y la profundidad, fijaos que para estar hecha con un 400 milímetros, la profundidad no se ha conseguido por perspectiva, se ha conseguido por tono. Es el tono, es la variación tonal entre el suelo y el árbol, entre el árbol y el fondo, entre el fondo iluminado y sin iluminar, otro plano detrás en esa curva con sombra y el cielo, el que ha conseguido que haya pues mucho volumen, mucha sensación de profundidades en la imagen. Y eso que de partida es una imagen plana, pero no lo era la luz.
Es decir, que la dimensión en la imagen se puede conseguir por elementos. En este caso vemos que hay un elemento delante y elementos detrás, pero también el tono, los colores nos dan esa sensación. El desenfoque del fondo. Ese faro no está enfocado, está bastante desenfocado. ¿Qué entiende nuestro ojo? Pues que la planta está muy cerca, estoy muy cerquita de la planta y tengo una información de distancia que es el desenfoque del fondo. Y luego veréis en libros, casi como regla, como dogma, esto ya está todo nítido, pero ¿por qué tiene que estar todo nítido? El otro día leí una cita de Weston, al cual admiro, que decía, lleva siempre el mínimo equipo. Pues yo voy cargado como una mula, oiga, ¿qué quiere que le diga? Y soy feliz así. O sea, esto de las reglas fijas, tomadlo todo siempre como meros consejos. ¿Veis? Aquí hay profundidad por desenfoque. Entiendo que el burro que está más cerca es el que está enfocado y que el último de la fila pues no está enfocado porque está más lejos. El color es lo último en lo que hay que pensar, el último valor, como os decía, porque es muy impactante, es muy subjetivo, expresa mucho el color. Entonces nos va a distraer de toda la composición, especialmente a las autoras, más que a los autores, por lo que tengo observado. Entonces siempre el balance de cámara, siempre el filtro de flash, siempre lo que afecta al color que sea lo último que añadimos. Pero primero pensemos en la estructura, pensemos en el mensaje, pensemos en la composición y al final decidimos si hacemos una mezcla de colores, como este caso, que son colores primarios. Hemos ido al atardecer a cosa hecha a buscar naranja, amarillo, azul. O bien he hecho un balance de cámara y he creado yo la sensación misteriosa. Esto está hecho a las 10 de la mañana de un día nublado. Pero yo cojo mi balance, le pongo 2800 Kelvin y meto un filtro azul tremendo. He utilizado la técnica en función a lo que yo quiero expresar. De hecho, es importante que la imagen tenga algún tipo de dominante de color porque en muchos sitios se valoran primero como miniaturas. Se valoran comparando así un plato con 30 fotos y entonces tienes que mirar y muchas veces te decantas por el color más llamativo y vas apartando el color. O sea que el color es importante que la imagen pues tenga una dominante que ya te dé una sensación, porque esto ya da una sensación. Los colores, la primera separación de colores ya vimos cuál era, fríos y cálidos. Esto es una sensación corporal. Bueno, las sombras, dinamizar, crear volumen, sacar partido de cualquier movimiento que veáis, en este caso con una larga exposición. La técnica del barrido es, vamos, tenéis que practicarla, tenéis que saber seguir un sujeto que se mueve lo más en paralelo posible, sacando muy movido lo que es el suelo y lo que son las nubes, pero el sujeto, como ha seguido su trayectoria, a una baja velocidad de obturación va a estar razonablemente nítido. Pues esto hay que practicarlo. Y luego las cosas se mueven a distintas velocidades, las estrellas se mueven, lo que pasa es que hay que estar por 15 minutos con el obturador abierto. El agua se mueve, los niños se mueven, los pájaros se mueven. Y luego recordaros también, aparte de eso de acotar las posibilidades, de buscar y de encontrar, que el encuadre puede ser completo, que es este caso, a ver qué recortamos ahí. Ya es difícil recortar nada. El encuadre ya lo ha pensado el autor para que si recortas de un cacho te cargues una margarita y no puedes cargarte una flor así como así. El encuadre ya está completo. Pero a veces el encuadre es completado. Aquel caso en el que yo podía una piedra, lo he completado yo he puesto una piedra. O estoy fotografiando una plantita que es muy estrechita y he puesto otra detrás desenfocada. Lo he completado. O lo he adaptado y he hecho una foto panorámica porque no había otra forma y entonces me he adaptado yo, la imagen la he adaptado al encuadre que había. Estas son las tres posibilidades que tengo de afectar al encuadre. En este caso podría sacar una panorámica por debajo de la línea del eje horizontal, pues ahí podría cortar antes de la roca negra que hay en medio y hacer una panorámica también. Podría adaptar el encuadre y sacar una segunda variación. ¿Veis también la sensación del lugar que tiene esta imagen? Me he metido en el agua con el polarizador para meterte a ti en el agua, claro, también. Estás viendo lo que hay, lo primero que ves ya es agua, ya estás metido ahí.